Buenas tardes. Hoy estamos presentándoles a todos ustedes un lenguaje documental que los bibliotecarios le decimos LEM. Ahí se los voy a estar mostrando. Se llama Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas Públicas. Y esta es la herramienta que vamos a tener que empezar a utilizar en esta etapa, ¿sí? Ustedes ya vienen utilizando CDU, ya vienen utilizando la tabla de Málaga. Con la CDU ustedes analizan el contenido de la obra y realizan una anotación de clase a través de las tablas de la CDU, que es un sistema de clasificación decimal universal. Con la tabla de Málaga ustedes ingresan el autor con un sistema, que es el sistema de asignatura librística de Málaga en este caso, pero hay otras tablas también. Y en este caso les voy a enseñar a utilizar una lista de encabezamiento de materia, que es un lenguaje documental, ¿sí? ¿Para qué utilizamos esto? ¿Se acuerdan que a principio de año les contamos que en las bibliotecas tenemos catálogos de autor, de título y de materia, ¿sí? Cada obra que nosotros ingresamos en una biblioteca, le hacemos este tratamiento, este análisis documental y esta descripción documental, ¿sí? En el caso de la descripción documental, es lo que ustedes están viendo con las fichas, eso es lo que ustedes están viendo con el profesor Penco, y la parte de análisis documental es la que están viendo conmigo. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que interpretar el contenido de la obra y poder traducirlo a este lenguaje documental, pero que en lugar de tener números, tiene palabras, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para que, por ejemplo, un usuario que esté buscando en la biblioteca una información y no sepa, por ejemplo, el título de la obra o no sepa el autor, lo pueda buscar por tema o por materia, ¿sí? O también puede ser que no esté buscando un autor o un título específico, sino que esté buscando un tema determinado y quiera saber toda la información que tiene la biblioteca sobre ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a recorrer esta lista de encabezamientos de materia, que se lo vamos a estar compartiendo en el campus, ¿sí? Ustedes la recorren, tiene una presentación, ¿sí? Una introducción, ¿sí? La lectura de estos materiales técnicos, lo mismo les va a pasar con la CDU y con la tabla de Málaga, es difícil, ¿sí? Es dificultosa la lectura, porque es como, bueno, va explicando cada una de las normas. Y por eso nosotros hacemos o los videos o la presentación de PowerPoint, porque es una forma de hacer más accesible estos sistemas, ¿sí? Acá comienza lo que sería las normas para el uso, cuáles son los fines de utilizar una lista de encabezamiento de materia, ¿sí? Los principios, principio de síntesis, bueno, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Vamos a ir por lo general, ¿sí? Nosotros en bibliotecología siempre decimos que vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces vamos a empezar por lo general, ¿sí? Cada cada una de las palabras o de los términos que aparecen en esta lista de encabezamiento de materia se llaman encabezamientos, ¿sí? También se les llama epígrafes. Y hay distintas formas de encabezamiento o distintas formas de epígrafe, ¿sí? Por ejemplo, hay encabezamientos que tienen una sola palabra, por ejemplo, puede ser historia, ¿no? Entonces yo tengo un encabezamiento que es solamente historia. Y ese elemento me sirve para describir un área del conocimiento, en este caso la historia, ¿sí? Pero como ustedes saben,
los libros, los documentos, los materiales que hay en una biblioteca rara vez hablan de un solo tema, sino que generalmente hablan de varios temas. Cuando eso sucede, que se habla de varios temas y uno quiere traducir ese contenido a este lenguaje documental, lo que hace es buscar estos encabezamientos combinados. Entonces, tenemos, por ejemplo, este que es encabezamiento de nombre más adjetivo. Acá tenemos un ejemplo. Después encabezamiento de nombre más complemento. Encabezamientos de nombre más nombre. Encabezamientos de frase. Encabezamiento más subencabezamiento. Y acá ya se empieza a complicar con esto del subencabezamiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir a las tablas, ¿sí? A diferencia de la CDU, lo que se van a encontrar acá es que esta lista está ordenada alfabéticamente, ¿sí? Entonces yo le voy a agrandar un poquito para que se vea, a ver si lo puedo agrandar, acá, para que se vean bien los términos, ¿sí? Estas son las listas de los términos que yo puedo utilizar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estos son los términos autorizados. Yo no puedo usar la palabra que yo quiera, porque sí o sí en bibliotecología usamos sistemas de clasificación o lenguajes documentales. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos términos estén controlados, se dice, ¿sí? Necesitamos que los vocabularios estén controlados para evitar la sinonimia, la ambigüedad de sentido, ¿sí? Por eso es que todos los términos que nosotros utilicemos los vamos a tener que sacar de un lenguaje documental. Les quiero aclarar que las LEM, o lista de encabezamiento de materia, son un lenguaje documental, pero que hay muchos lenguajes documentales, y que este lenguaje documental fue desarrollado pensando en el sistema de catalogación de ficha, es decir, sistema de catalogación manual. Por ende, es un sistema precoordinado, es un lenguaje precoordinado, y hoy en día se utilizan para los catálogos en línea lenguajes postcoordinados que ya vamos a ver exactamente qué son. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos parte por parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Las LEM son un lenguaje documental de sintaxis precoordinada. Después vamos a ir viendo qué es eso de la precoordinación, ¿sí? Y que es un vocabulario controlado, ¿sí? Porque yo todos los términos que uso en bibliotecología tienen que estar controlados para evitar esta confusión de términos o la sinonimia y demás, ¿sí? Estos son los términos que yo puedo utilizar, ¿sí? Vamos a buscar alguno en particular. Por ejemplo, nosotros siempre usamos el de Rayuela, de Cortázar. Hoy vamos a usar el de Gabriel García Márquez, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos la clasificación por CDU? Y ustedes habían encontrado novela larga, que era 8231, y García Márquez es de Colombia, no me acuerdo exactamente el numerito que corresponde al país, pero habían encontrado como notación de clase dentro de literatura novela colombiana, ¿sí? Entonces ese mismo proceso que hicieron con la CDU, lo van a hacer con las LEM, ¿sí? Entonces acá también vamos a buscar dentro de literatura, porque recuerden que siempre vamos de lo general a lo particular, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, como estamos en la A, vamos a ir medio rapidito, pero tenemos que llegar a la L, ¿sí? De literatura. Vamos a ver qué es lo que tiene literatura. En líneas generales, literatura se va a buscar más por autor y por título que por materia, ¿sí? Pero puede pasar que alguien esté realizando un trabajo práctico, un trabajo de investigación, y quiera saber, por ejemplo, qué hay sobre literatura colombiana, ¿no? Bueno, voy a tardar un poquito, voy a hacer a ver si puedo adelantar acá al costadito. Acá, me pasé un poquito. Bueno, esto los marea
A mí me marea, no sé si ustedes se marean, pero yo sí. Bueno, está, como ya les dije, ordenado alfabéticamente. Bien, acá empieza lo que sería literatura. Literatura es el término autorizado. Fíjense que figura en negrita, ¿sí? Pero después hay otros términos que también están autorizados, que están acá abajo, que no están en negrita, pero que figuran también como autorizados. Y ahora les voy a explicar cuáles son. Dice, hay una nota de alcance que dice, puede usarse además seguida de adjetivo que indique lengua, nación o clase. ¿Sí? O sea, acá la tabla me está permitiendo adjetivar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy habíamos visto al principio que una de las formas de los epígrafes o de los encabezamientos era encabezamiento más adjetivo? ¿Sí? Acá tenemos un claro ejemplo de encabezamiento más adjetivo. Entonces yo lo puedo indicar por lengua. Puedo decir literatura española, literatura inglesa, literatura italiana. Ahí estoy adjetivando por lengua. Pero también puedo adjetivar por país, ¿no? Entonces puedo decir literatura chilena, literatura argentina, ¿sí? Ahí fíjense que también se produce una ambigüedad, porque cuando digo literatura española, ahí, ¿no? Hay como una ambigüedad, porque puede ser España, española por el país, o español el lenguaje, ¿sí? Y acá da unos ejemplos. Literatura española, literatura cubana, literatura barroca, ¿sí? Porque también puedo adjetivar por el tipo, por la clase de literatura. Acá estamos hablando ya de estilos literarios, ¿sí? Y después tenemos otra opción que dice, para el encabezamiento de los distintos temas literarios se usa el nombre del tema en la siguiente forma. Por ejemplo, amor en la literatura, muerte en la literatura, ¿sí? En el caso de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, podríamos poner amor en la literatura, ¿no? Como un lindo epígrafe. Pero no nos va a alcanzar, vamos a tener que usar varios, ¿sí? En ese caso. Entonces uno puede ser amor en la literatura. También vamos a ver, como vimos acá, le podemos poner literatura colombiana, ¿sí? Literatura colombiana. Y fíjense que abajo dice, por ejemplo, esta referencia, BA. ¿Qué significa? Véase además. ¿Sí? Esto significa que estos son los temas autorizados, los términos autorizados que yo también puedo ver. Véase además escritor y filología. Y acá que dice referencia específica también quiere decir que hay un término más específico que literatura. Si literatura me parece un término muy general, acá tengo un término más específico, como por ejemplo creación literaria, crítica literaria, plagio literario, premios literarios. Citas, si yo quiero buscar citas, ¿qué me dice? Véase citas literarias. ¿Sí? Estética, véase estética literaria. ¿Qué significa? Que citas yo no lo tengo que utilizar, que tengo que usar citas literarias. Que estética no lo tengo que usar, tengo que usar estética literaria. Estos probablemente estén solitos, pero si yo me refiero a literatura, lo tengo que poner de esta forma, citas literarias, ¿sí? Después acá en géneros, esto nos interesa, porque dice, véase géneros literarios, ¿sí? Y a ver acá, ¿qué más hay? Literatura catalana, cristiana, española. Y fíjense que acá dice, literatura española, usado por, UP quiere decir usado por, literatura castellana. Véase además literaturas españolas. Entonces acá está haciendo una diferencia la LEM, entre el idioma y la nacionalidad. ¿Sí? Después acá hay otro también muy interesante, literatura hispanoamericana. Pueden usarse además los nombres de las literaturas de cada nación, literatura argentina, literatura colombiana, etc. ¿Sí? Eso es todo lo que nos permite hacer. Bien, nosotros entonces podríamos decir, yo voy a abrir un texto de Word, así voy haciendo
esto que quiero hacer. Entonces podríamos decir que para este documento, para este ítem, ¿no? O para este libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, yo puedo utilizar, justo miren, justo abrí lo de García Márquez, así que ahora se los voy a compartir, así ustedes lo ven conmigo. Justo es el que abrí. ¿Se acuerdan que habíamos hecho de Gabriel García Márquez 100 años de soledad? Hicimos todo esto con la CDU, ¿se acuerdan? 862 era Colombia, ¿no? Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, acá tenemos todo, sería la anotación de clase de CDU, literatura, novela, colombiana. G25 es la asignatura librística de García, y 1500 dijimos que era el inventario. Y ahora vamos a poner el epígrafe de las LEM, ¿sí? Que se escribe con mayúscula, ¿sí? Se escribe con mayúscula. Los epígrafes de las LEM no los puedo poner con minúscula, los tengo que escribir con mayúscula, así está normalizado, ¿sí? Como habíamos dicho antes, yo puedo buscar también un subencabezamiento, ¿sí? ¿Vieron cómo la CDU tiene las tablas auxiliares? Bueno, de la misma manera las LEM tienen lo que serían subencabezamientos. Hay muchos subencabezamientos, ¿sí? Vamos a buscar, en este caso, el de forma, ¿sí? Está al final de la tabla, y ahora se los voy a compartir para que ustedes lo miren, ¿sí? Acá están las LEM. Subencabezamiento de forma, están al final de todas las LEM. Las LEM, les aviso que si las quieren imprimir, es un libro grande, ¿sí? Tiene muchas hojas. Acá justo no sé por qué no me figura la cantidad de hojas. Debo haber cambiado algo de la barra de herramientas. Bueno, no los quiero distraer. Pero si lo quieren imprimir, es un libro bastante grande para imprimir. Pero es más cómodo impreso que así de esta manera. Para cuando volvamos a la presencialidad, en la biblioteca del instituto hay varios libros de las LEM que nosotros hicimos imprimir para la carrera, varias CDU, varios vocabularios y demás que vamos a estar utilizando. Bien, vamos a buscar qué forma nos conviene a nosotros, ¿sí?, anexar para este libro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya dijimos que 100 años de soledad es una novela, ¿sí? Y también lo vimos en la CDU. Y acá tenemos, fíjense, novelas como una de las formas permitidas para subencabezar este ítem, ¿sí? Entonces me voy de nuevo al epígrafe. ¿Y cómo hago el subencabezamiento? Le tengo que poner un guión. Y a continuación, siempre en mayúscula, poner novelas, ¿sí? Y ahí tengo lo que sería el encabezamiento de este libro de 100 años de soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga el catálogo de materia, cuando yo haga la ficha de materia, el punto de acceso va a ser este. Literatura colombiana, novela. Se lo voy a poner en negrita si se destaca bien, ¿sí? Es decir, que cuando mi usuario vaya al catálogo, va a poder buscar por estos términos, ¿sí? Fíjense que es una terminología bastante general, no es muy específica. Recuerden que en primer año nosotros hacemos catalogación y clasificación para una biblioteca popular o biblioteca pública, que al tener contenido general no es necesario que la clasificación y la catalogación sea tan específica o tan especializada como en una biblioteca especializada, en una biblioteca universitaria y demás, ¿sí? Pero nosotros, recuerden que acá abajo
Esta sería la ficha de materia. Acá abajo yo voy a tener después, ¿no? El resto de la ficha. Sería, le voy a sacar la negrita. Esperen que le saco la negrita. Abajo me va a decir García Márquez, ¿sí? Yo no dibujé la ficha. Gabriel. Cien años de soledad. Después, esto lo van a ver ustedes con el profesor, de descripción. Gabriel García Márquez. Punto, guión, guión. Supónganse que es una tercera edición. Guión, guión. Supónganse que esta es una edición argentina, entonces vamos a poner Buenos Aires. Sudamericana. Esto lo estoy inventando, 2010. Todo esto va a ser la ficha, ¿sí? Todo esto. Pero el punto de acceso de esta ficha va a ser ¿cuál? Literatura colombiana, novelas. Y yo voy a tener todos estos datos, ¿sí? Abajo la ficha sigue. Después sigue la ficha con más datos, van a tener número de páginas y demás. Y acá al costadito voy a tener en chiquito, ¿sí? Lo que sería la asignatura topográfica. Que no sé si me va a dejar, no me va a dejar ahora ponerlo, pero sería esto chiquitito acá al costado. Tendría que poder ponerlo en un cuadro de texto, por ahí me lo deja hacer. ¿Sí? Para que entiendan más o menos cómo quedaría la ficha. Recuerden que no estoy dibujando la ficha. ¿Sí? Word no es lo más cómodo del mundo para trabajar estas cosas, pero bueno, es la herramienta que tenemos. No viene un editor para hacer este tipo de cosas. Vamos a hacerla bien chiquitita si entra. Esto estaría acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo voy a borrar. Mucho más chiquito esto, ¿sí? Pasa que me lo hace enorme. Esto estaría así. Este sería más o menos como mi usuario vería una ficha. Recuerden que falta acá la línea de la ficha. Entonces, cuando mi usuario busca por materia, se va a encontrar con literatura colombiana, novelas. Acá está el autor, acá está el título, y acá está la asignatura topográfica que le va a servir al usuario o al bibliotecario, ¿sí? Para poder localizar el libro, ¿sí? La asignatura topográfica es donde está el libro físicamente, es donde lo pongo en el estante. Es como la dirección, ¿sí? Si yo tuviera que pensarlo, sería como la dirección del libro. ¿Mm? Ahí más o menos me quedó. Esto, por supuesto, es un caso bastante fácil, ¿sí? Pero piensen que después podemos llegar a tener casos como libros que hablen sobre química, física, geografía, historia, libros que tengan varios temas a la vez, psicología más didáctica, psicopedagogía más educación, libros que puedan ser ensayos, manuales, charlas, conferencias, hay muchas clases, ¿sí? Así que lo que ustedes van a aprender ahora es hacer el análisis de contenido para realizar la ficha de materia, ¿sí? El catálogo de materia. ¿Mm? Como les decía, en la actualidad los catálogos, la mayoría son en línea, la mayoría de las bibliotecas ya tienen los catálogos automatizados, y en líneas generales el catálogo es de autor, título y materia, como siempre, esto no ha cambiado mucho.
La ventaja que tienen los catálogos en línea es que yo puedo poner cualquier palabra, ya sea del título o de la materia, y el sistema me lo recupera solo. Antes yo tenía que buscar o en el catálogo de autor, o en el catálogo de título, o en el catálogo de materia. Ahora tengo todo junto, ¿sí? Nosotros en las bibliotecas, cuando todavía existían los catálogos en ficha, teníamos también además otro catálogo que se llama catálogo diccionario, que ese catálogo sería autor, título y materia en el mismo fichero, ¿sí? O sea, todas esas fichas juntas en un catálogo. Eso es lo que pasa ahora en los catálogos en línea. Los catálogos en línea tienen todos en su mayoría autor, título y materia, y catálogo diccionario donde están todos los términos juntos. ¿El objetivo cuál es? Que el usuario pueda recuperar la información, que el usuario pueda recuperar ese contenido, de modo que cuanto más exacto sea la clasificación que yo haga a través de la CDU y más exacto sea el análisis de contenido que yo haga a través de un lenguaje documental, mejor va a ser para el usuario, que va a poder recuperar de una manera más eficaz y más eficiente ese contenido, ¿sí? Bueno, les voy a dejar este videito colgado y también les voy a dejar colgada las LEM para que ustedes las tengan y vayan mirándolas, ¿sí? Si quieren ir leyendo el principio y demás, no hay problema, pero no se enloquezcan porque recuerden que esas lecturas son un poco técnicas y a veces son abrumadoras, entonces tengan paciencia que nosotros de a poco les vamos a ir explicando esos contenidos. Pero de a poco, ¿sí? Porque no es tan sencillo. Cuando uno lee las LEM por primera vez, es como mucha información técnica de golpe. Lo mismo les va a pasar con la tabla de Málaga, ¿sí? O con la CDU. Cuando ustedes lo leen al principio, es como muy abrumador. Por eso, lo ideal es que primero vamos a aprender a usarlas, a estas herramientas, y después, de a poco, vamos a aprender a ir interpretándolas. Pero es más fácil interpretarlas cuando ya las estamos usando, ¿sí? Así que bueno, les voy a dejar este videito y las leo para que vayan mirando, ¿sí? Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.